La mayoría de personas que conoces van a morir sin haber usado ni el 10% de su capacidad real. No es una exageración. Es simplemente lo que ocurre cuando una vida entera se construye sobre hábitos heredados, sobre decisiones que nunca fueron decisiones, sino repeticiones automáticas de lo que vieron hacer a sus padres, a sus vecinos, a su entorno. La mayoría de personas no elige cómo vivir. Repite. Y la tragedia no es que lo hagan. La tragedia es que muchos lo saben, lo sienten en algún rincón profundo de sí mismos y aún así siguen repitiendo. Ahora bien, existe un grupo pequeño de personas que en algún momento de su vida tomó una decisión diferente. No necesariamente tuvieron más talento, no necesariamente nacieron en mejores circunstancias. Lo que sí hicieron fue algo que la mayoría evita con una disciplina asombrosa. Decidieron construir en lugar de consumir. Decidieron invertir su tiempo, su energía y su atención de una forma radicalmente distinta. Y esa diferencia, con el paso de los años, se convirtió en una brecha tan grande que desde afuera parece magia, parece suerte, parece que esas personas son de otra especie. No son de otra especie, pero sí tienen otra arquitectura interna. Quiero que entiendas algo antes de continuar. Lo que separa a quien construye riqueza de quien no es principalmente el dinero. El dinero es la consecuencia visible. Lo que lo separa es una serie de hábitos profundamente arraigados que operan por debajo de la superficie, en silencio, todos los días, incluso los días en que nadie está mirando, especialmente esos días. Hablemos de lo primero, porque es lo más contraintuitivo y también lo más importante. Las personas que han construido riqueza genuina, no la que se hereda ni la que llega de un golpe de fortuna y se evapora en años, sino la que se construye con paciencia y criterio, casi todas ellas comparten una relación distinta con el tiempo. Una relación que la persona promedio no tiene. La persona promedio vive en una especie de dictadura del presente. Lo que se siente bien ahora, lo que duele menos ahora, lo que da resultados visibles ahora. El rico construido, el que verdaderamente lo es, vive en una conversación permanente con su futuro, no de forma abstracta o romántica, de forma concreta y operativa. Esto tiene un nombre en psicología: gratificación diferida, y aunque el concepto suene académico, su aplicación práctica es brutal en su simplicidad. Significa que cada día, en docenas de pequeñas decisiones, la persona que construye riqueza elige el beneficio futuro sobre el placer presente, no una vez, no cuando se siente inspirada, siempre, o casi siempre. Y esa acumulación de elecciones a lo largo del tiempo produce resultados que parecen desproporcionados, porque la mente humana no está bien equipada para entender el poder del tiempo compuesto, no solo en finanzas, en todo. Piensa en esto: cada hábito que adoptas hoy es una inversión o una deuda con tu yo futuro. Cada vez que eliges el camino más cómodo, más fácil, más inmediato, le estás pidiendo prestado tiempo y energía a quien serás en 10 años. Cada vez que eliges el camino que requiere esfuerzo ahora, le estás haciendo un depósito. Los ricos construidos son personas que llevan años, a veces décadas, haciendo depósitos. Por eso su situación parece imposible de replicar para quien apenas empieza. Porque lo que ven no es el resultado de un momento brillante, es el resultado de miles de momentos silenciosos en los que eligieron bien. Pregúntate algo con honestidad. ¿Cuántas decisiones tomaste en los últimos 30 días que fueron claramente a favor de tu futuro y claramente en contra de tu comodidad presente? No estoy hablando de sacrificios heroicos. Estoy hablando de decisiones cotidianas, pequeñas, casi invisibles, porque es en esas decisiones donde se construye o se destruye un destino. Ahora bien, hay un segundo hábito que quiero explorar contigo y es quizás el más subestimado de todos. Lo llamo la gestión de la atención. Vivimos en una época donde la atención humana es el recurso más disputado de todos. Todos quieren un pedazo de tu mente. Tu atención es el terreno donde se libra una guerra silenciosa todos los días. Y la persona que no ha aprendido a protegerla, a dirigirla con intención, va a pasarse la vida reaccionando a lo que otros deciden que es urgente, importante o entretenido. Las personas que han construido riqueza real son, casi sin excepción, personas que han desarrollado una capacidad extraordinaria para la atención sostenida, para el pensamiento profundo, para sentarse con un problema difícil sin escapar hacia la distracción. Esta capacidad no es innata en la mayoría, es entrenada, es un músculo. Y como todo músculo, se desarrolla con práctica sostenida o se atrofia con el desuso. Un filósofo antiguo dijo algo que llevo años masticando: la mente que no se gobierna a sí misma es gobernada por otros. Y tenía razón, pero quizás no imaginó hasta qué punto eso sería literalmente cierto en el mundo que habitamos hoy.
La persona que no decide activamente hacia dónde va su atención, tiene su atención siendo decidida por fuerzas externas en todo momento, y así es imposible construir nada duradero, porque construir requiere profundidad, requiere presencia, requiere poder estar con una idea el tiempo suficiente para extraerle todo su valor. Esto conecta con algo que los grandes pensadores de la historia siempre han sabido y que nosotros tendemos a ignorar. La riqueza, en cualquiera de sus formas, es hija de la claridad. Y la claridad solo emerge del silencio, de la reflexión, del pensamiento que no es interrumpido. El hombre de negocios que construye un emporio no lo hace porque toma más decisiones que los demás. Lo hace porque toma mejores decisiones. Y las mejores decisiones emergen de mentes que se han dado el lujo de pensar en profundidad. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas asocian con la riqueza, pero que es, en mi observación, uno de sus pilares más firmes: la identidad. Específicamente, la imagen que tienes de ti mismo y la conversación que sostienes contigo en privado. Existe un principio psicológico que los investigadores del comportamiento humano han documentado extensamente. Actuamos en coherencia con quien creemos que somos, no con quien queremos ser. Con quien creemos ser. Si en lo más profundo de tu ser te ves a ti mismo como alguien que siempre llega casi pero nunca del todo, tomarás decisiones que confirmen esa identidad. Si te ves como alguien que construye, que crea, que genera valor, tomarás decisiones que confirmen esa otra identidad. La identidad no es la consecuencia del éxito, es frecuentemente su causa. Las personas que construyen riqueza suelen haber pasado, en algún punto de su vida, por un momento de ruptura de identidad. Un instante en el que algo en su interior decidió: ya no soy esta persona que espera que las cosas le ocurran, soy esta otra persona que hace que las cosas ocurran. Y ese cambio, que puede parecer sutil o incluso arrogante desde afuera, tiene consecuencias que se propagan en todas las decisiones posteriores, porque la identidad filtra la realidad, determina lo que ves, lo que buscas, lo que toleras y lo que rechazas. Hay un tercer hábito que quiero que consideres con toda seriedad, y es el hábito de aprender a aprender. Suena redundante, lo sé, pero escúchame. La mayoría de las personas termina su educación formal y asume de forma inconsciente que ya aprendió lo que tenía que aprender. El conocimiento se convierte en un estado alcanzado, no en un proceso continuo. Las personas que construyen riqueza genuina tienen una relación radicalmente diferente con el aprendizaje. Lo tratan como el oxígeno, como algo sin lo cual no pueden funcionar. No estoy hablando de acumular información de forma indiscriminada. Eso es otro error común. Estoy hablando de un aprendizaje dirigido, intencional, aplicado, de la disciplina de estudiar lo que te falta, no lo que ya dominas, de buscar activamente las zonas de tu ignorancia y habitarlas con curiosidad en lugar de evitarlas con orgullo. Un hombre sabio que conocí en mis años de estudio me dijo algo que nunca olvidé. Los pobres tienen opiniones, los ricos tienen preguntas. Al principio lo tomé como una provocación. Con el tiempo entendí que era una observación clínica sobre cómo funciona la mente en cada estadio. La mente cerrada opera desde certezas. La mente abierta opera desde preguntas. Y es la mente que pregunta la que aprende, la que adapta, la que encuentra oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Esto me lleva a algo que creo que es fundamental y que raramente se menciona en las conversaciones sobre riqueza: la tolerancia al fracaso. O más precisamente, la capacidad de relacionarse con el fracaso de una forma funcional. La persona promedio experimenta el fracaso como una confirmación de sus peores miedos sobre sí misma. El emprendedor, el constructor, el que genera riqueza, experimenta el fracaso como información, como retroalimentación del mundo real sobre lo que no funcionó. Y esa diferencia de interpretación lo cambia absolutamente todo. Piénsalo de esta manera. Imagina dos personas que intentan el mismo negocio y fracasan en el primer año. La primera persona concluye: no soy bueno para esto, no tengo lo que se necesita, esto no es para mí. La segunda persona concluye: aprendí que este mercado no responde a este enfoque, que mi gestión de recursos tenía estas fallas específicas, que necesito estas habilidades que aún no poseo. ¿Cuál de las dos crees que intentará de nuevo con más inteligencia? ¿Cuál de las dos tiene más probabilidades de construir algo sólido eventualmente? El fracaso, en manos de alguien con una mentalidad de construcción, es simplemente parte del proceso. En manos de alguien con una mentalidad de víctima, es el final del proceso. Y la diferencia no está en el coeficiente intelectual, está en los hábitos mentales que se han desarrollado con el tiempo.
Ahora quiero tocar algo que considero uno de los temas más subestimados en la conversación sobre la creación de riqueza: el entorno humano. Las personas con quienes te rodeas no simplemente te acompañan, te moldean, te calibran, te definen en silencio, de maneras que muchas veces no puedes ver mientras suceden. Existe un fenómeno documentado en la psicología social que se conoce como contagio emocional y conductual. Absorbemos los estados, las creencias y los comportamientos de quienes nos rodean con mucha más profundidad de lo que nuestra mente consciente reconoce. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que creen que la riqueza es imposible, que el sistema está diseñado para que no progresen, que quienes tienen más son por definición deshonestos, esas creencias se van filtrando en tu propio sistema de pensamiento. No porque seas débil, porque eres humano. Las personas que construyen riqueza suelen, en algún punto, tomar la decisión difícil y a veces dolorosa de cambiar su entorno, de buscar activamente a personas que ya están donde quieren estar, de exponerse a formas de pensar más elevadas, más ambiciosas, más constructivas, no porque quieran alejarse de sus raíces, sino porque entienden que para convertirse en alguien diferente necesitan exponerse a algo diferente. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo real, no superficial, sino tiempo de profundidad, con alguien que fuera significativamente más avanzado que tú en el área donde quieres crecer? Con alguien que te incomodara un poco por la brecha que sientes entre dónde estás y dónde esa persona está. Esa incomodidad es valiosa. Es el estiramiento que precede al crecimiento. Hay un hábito más que quiero explorar contigo, y es el que menos se habla, pero que quizás produce los resultados más tangibles y rápidos: el hábito de crear valor antes de extraerlo. La persona que está atrapada en la mediocridad económica suele estar atrapada en una mentalidad de extracción. ¿Qué puedo obtener? ¿Qué me corresponde? ¿Qué beneficio me da esto a mí? La persona que construye riqueza opera desde una pregunta radicalmente diferente: ¿qué problema puedo resolver? ¿Dónde hay una necesidad que aún nadie está cubriendo bien? ¿Cómo puedo entregar más valor del que estoy recibiendo en este momento? Esto no es altruismo, es estrategia. Es comprender que en el sistema en que vivimos, la riqueza fluye hacia quien crea valor de forma consistente y escalable. El empleado que hace exactamente lo que se le pide y nada más, está intercambiando tiempo por dinero de la forma más básica posible. El emprendedor que identifica un problema real y lo resuelve mejor que nadie, está construyendo algo que puede generar valor incluso cuando él duerme. La pregunta no es ¿cómo gano más? La pregunta es ¿cómo sirvo mejor? Y cuando esa segunda pregunta está respondida con profundidad y honestidad, la primera respuesta llega casi sola. Existe también un hábito de pensamiento que distingue al constructor del consumidor y que tiene que ver con la forma en que abordan el riesgo. La persona promedio ve el riesgo como algo a evitar, algo que anuncia peligro y que debe ser alejado. La persona que construye riqueza ve el riesgo como algo a gestionar, como una variable que puede ser estudiada, cuantificada, minimizada y en muchos casos transformada en ventaja. Esta diferencia no es de valentía, es de información y preparación. El hombre que parece temerario desde afuera suele ser el que más ha estudiado, más se ha preparado y más ha pensado en los escenarios posibles. El riesgo, que para otros parece una apuesta ciega, para él es una decisión calculada. Y esa capacidad de relacionarse con la incertidumbre de forma funcional y no paralizante es quizás una de las habilidades más valiosas que un ser humano puede desarrollar. Déjame decirte algo que llevo tiempo queriendo poner en palabras claras. La riqueza no es un número en una cuenta, es un sistema de pensamiento hecho hábito. Es la acumulación de miles de pequeñas decisiones correctas tomadas en momentos en que nadie estaba mirando y en que la opción más cómoda era claramente la contraria. Es la disciplina de aprender cuando ya no tienes que aprender, de construir cuando podrías descansar, de plantar cuando el fruto no llegará hasta dentro de años. Y lo más poderoso de todo esto es que ninguno de estos hábitos requiere un punto de partida extraordinario. No requieren un capital inicial enorme, no requieren contactos privilegiados ni suerte especial. Requieren algo que todos poseemos en igual medida cuando nacemos, y que la mayoría deja atrofiar con el tiempo: la voluntad de elegir conscientemente cómo vivir cada día. Quiero que te lleves algo concreto de esta conversación, no una lista de pasos a seguir, sino una pregunta que te acompañe. Una pregunta que, si la haces tuya de verdad, tiene el poder de transformar silenciosamente la dirección de tu vida. Y la pregunta es esta:
La decisión que estoy tomando ahora, este hábito que estoy repitiendo hoy, ¿le sirve a quien quiero ser en 10 años o le sirve solo a quien soy en este momento? Esa pregunta, hecha con honestidad y respondida con valentía, es el principio de todo lo que hemos hablado hoy. Es el origen de la disciplina, de la atención dirigida, de la identidad transformada, de la riqueza construida. No hay secreto. Nunca lo hubo. Solo hay personas que decidieron actuar como arquitectos de su propia vida y personas que decidieron, muchas veces sin saberlo, actuar como espectadores de ella. La diferencia entre esas dos personas empieza en un momento exacto en el que algo dentro de ti dice, ya fue suficiente de vivir en piloto automático. A partir de ahora, elijo.